que buena parte de lo que hoy te frena no son tus dificultades reales, sino asuntos pequeños que resolviste no liberar, frases sin trascendencia, gestos que ya sucedieron, instantes que culminaron hace tiempo, pero que continúan ocupando espacio en tu cabeza como si aún estuvieran aconteciendo. Lo perturbador no es que existan, lo verdaderamente alarmante es que sigues respondiendo a ellos como si determinaran tu existencia. Y no es porque seas endeble, es porque jamás te mostraron a diferenciar entre lo que amerita tu energía y lo que solo te la está arrebatando en silencio. Existimos en un mundo donde responder se transformó en una costumbre automática. Desde que eras pequeño, cada respuesta fue reforzada sin que lo percibieras. Si llorabas, alguien contestaba. Si te incomodabas, algo se modificaba. Si alzabas la voz, obtenías atención. Poco a poco asimilaste que reaccionar era una manera de dominio, que responder significaba poseer presencia, que exhibir emoción era una prueba de que estabas vivo. Y sí, existe algo de verdad ahí, pero esa verdad incompleta terminó transformándose en una trampa silenciosa. Porque no todo lo que te provoca amerita una respuesta, no todo lo que te agita por dentro amerita permanecer. Confundiste intensidad con existencia, respuesta con dominio, y esa confusión ha tenido un costo elevado que probablemente aún estás abonando. Detente un instante y examínate con sinceridad brutal. ¿Cuánta energía has destinado a personas que ni siquiera recuerdan lo que expresaron? ¿Cuántas noches entregaste a pensamientos que en la mente de otros duraron apenas unos segundos? ¿Cuántas resoluciones surgieron desde el orgullo lastimado, desde la cólera o desde el temor a la opinión ajena? Y ahora observa los resultados sin pretextos. No se trata de reprocharte, se trata de identificar el patrón que se reitera una y otra vez, porque mientras no percibas el patrón, estás sentenciado a reiterarlo, y reiterarlo significa continuar perdiendo tiempo, nitidez y orientación en tu existencia. La mente humana no es imparcial, jamás lo ha sido. Posee una inclinación antigua, profundamente arraigada, a concentrarse más en lo negativo que en lo positivo. Esto no es una opinión, es algo que se ha observado a lo largo de la historia en todas las culturas. Una crítica pesa más que múltiples elogios, un rechazo deja una marca más profunda que varias aceptaciones, una pérdida se percibe más intensa que muchas ganancias equivalentes, y esto no sucede porque estés fallando, sucede porque tu mente fue concebida para sobrevivir, no para ser dichosa. El inconveniente es que sigues operando con un sistema antiguo en un mundo completamente distinto, y ese desajuste está afectando cada resolución que tomas. Ese mecanismo que hoy te domina fue útil cuando el peligro era genuino y físico, cuando ignorar una amenaza podía costarte la existencia. Pero hoy ese mismo sistema se activa por cosas que no representan ningún riesgo genuino, un mensaje que no arribó, un tono que interpretaste mal, una expectativa que no se cumplió. Tu cuerpo responde como si estuvieras en peligro, pero no lo estás. Y aquí es donde surge una verdad incómoda que muchos esquivan a afrontar. Lo que te afecta no siempre es lo que sucedió, es el sentido que tú resolviste otorgarle a lo que sucedió. Ese es el punto donde realmente pierdes o recuperas el dominio. Alguien te ignoró y transformaste ese silencio en un relato sobre tu valor personal. Alguien te criticó y lo utilizaste como confirmación de tus inseguridades más profundas. Alguien no te eligió y lo convertiste en una prueba de que no eres suficiente. Pero eso no son hechos, son interpretaciones. Los hechos son simples, son neutros. Lo que aflige es el relato que edificas alrededor de ellos. Y modificar ese relato no es engañarte, no es negar la realidad, es ejercer la única libertad genuina que posees. Resolver qué sentido le otorgas a lo que te sucede. Esa resolución transforma todo, aunque pocos poseen el valor de asumirla. Deseo que realices algo ahora mismo sin distraerte. Piensa en una circunstancia reciente que te haya afectado de verdad, algo que te haya arrebatado la calma, que haya tensado tu cuerpo y ocupado tu mente más de lo que quisieras admitir. Obsérvala sin adornos. Ahora respóndete con total sinceridad. ¿Continuar padeciendo por eso modifica algo en la realidad? ¿Destinarle más angustia mejora el resultado? ¿La persona involucrada está perdiendo el sueño por lo mismo que tú? La respuesta en la mayoría de los casos es no, y eso significa que estás abonando un precio elevado por algo que del otro lado no posee ningún costo. Estás entregando tu energía sin que nadie te la haya solicitado.
Y no se trata de negar el dolor puede ser legítimo. Lo que alguien realizó o expresó pudo haber sido injusto o incluso cruel. Eso no se discute. Lo que sí está en tus manos es lo que haces después de que el instante ya culminó. Porque hay una distinción nítida entre sentir una emoción y transformarla en una costumbre. Procesar una emoción es necesario, es parte de ser humano, pero permanecer atrapado en ella, revivirla, amplificarla y convertirla en el centro de tu relato, eso ya es un hábito distinto que solo te perjudica. Cada vez que regresas mentalmente a ese suceso, cada vez que lo reiteras y lo agrandas en tu mente, estás reforzando un ciclo que te debilita. Estás ejercitando tu mente para permanecer en lo que te agota en vez de progresar hacia lo que te edifica. Y mientras no rompas ese ciclo, nada externo va a modificarse realmente. Puedes cambiar de entorno, de personas o de circunstancias, pero si no cambias la manera en que interpretas y procesas, llevarás el mismo inconveniente contigo a donde vayas. Los pensadores más disciplinados de la historia comprendieron algo que hoy sigue siendo ignorado por la mayoría. Hay una línea nítida entre lo que puedes gobernar y lo que no. Lo que depende de ti amerita toda tu atención, toda tu energía y toda tu concentración. Lo que no depende de ti debe ser liberado sin negociación. No porque sea sencillo, no porque no importe, sino porque insistir en gobernarlo es una pérdida directa de existencia. Es como procurar detener una tormenta con las manos. Te desgasta, no modifica nada y te impide desplazarte hacia donde realmente posees poder. Y aquí está el punto final que muchos esquivan admitir. Cada vez que te aferras a algo que no puedes modificar, estás renunciando a tu capacidad de progresar. Estás eligiendo permanecer en el mismo sitio mientras el tiempo sigue corriendo. Nadie vendrá a rescatarte de eso porque esa resolución es completamente tuya. Puedes seguir respondiendo como siempre o puedes comenzar a elegir con nitidez qué amerita tu energía y qué no. Esa elección, aunque aparenta ser pequeña, es la que define el tipo de existencia que terminas edificando. Ahora presta atención, porque esto es algo que la mayoría esquiva expresarte, ya que rompe con todo lo que crees saber. No responder no significa que no sientes, no significa que eres distante o que nada te importa. Significa que has desarrollado dominio sobre ti mismo, que eres capaz de dejar que las cosas transiten por tu mente sin permanecer atrapado en ellas. Es permitir que una emoción arribe, la comprendes y luego la sueltas sin transformarla en una carga permanente. Muchas personas confunden la indiferencia con firmeza, pero están profundamente equivocadas. La indiferencia es desvincularte de la existencia, es apagarte. La firmeza genuina es algo completamente distinto. Observa esto con nitidez porque aquí hay una distinción que transforma el rumbo de tu existencia. La indiferencia te cierra, te endurece, te vuelve distante. La firmeza, en cambio, te conserva abierto pero con límites nítidos. Es saber cuándo involucrarte y cuándo retirarte sin perder el dominio. Piensa en el agua avanzando por un río. El agua no se detiene frente a un obstáculo, no se lamenta, no se frustra, simplemente halla el camino y continúa avanzando. Con el tiempo, no es el agua la que se transforma, es la roca la que termina cediendo. Ese es un tipo de poder silencioso que la mayoría subestima porque no genera ruido, pero resulta sumamente eficaz. Hay personas que han vivido instantes duros, que han sido lastimadas, que han afrontado situaciones injustas y aún así no cargan con eso como una cadena visible en su cuerpo o en su actitud. No existen tensas, no existen a la defensiva, no transforman su pasado en un pretexto permanente. Esas personas no nacieron con algo especial, aprendieron algo que otros ignoran durante años, que la paz no es eliminar los inconvenientes, la paz es saber en qué amerita colocar tu atención y en qué no. Es una resolución consciente que se entrena, no algo que surge por casualidad. Cuando escuchas la frase actuar como si no te afectara, resulta sencillo malinterpretarla y caer en extremos peligrosos. No se trata de reprimir lo que sientes ni de aparentar delante de otros que todo está bien cuando no lo está. Se trata de algo mucho más profundo y más exigente. Ejercitarte para no responder de manera automática a todo lo que te incomoda, porque cada vez que respondes sin razonar, estás dejando que una parte primitiva de ti tome el dominio. Y esa parte no está diseñada para edificar una existencia consciente, está diseñada para sobrevivir, para defenderse, para atacar o huir sin pensar en las consecuencias.
Ese sistema antiguo que alguna vez fue útil, hoy te traiciona más de lo que te ayuda. Te impulsa a expresar palabras que luego quisieras retirar. Te hace proceder desde el orgullo en vez de desde la inteligencia. Te conduce a romper vínculos que podían haberse salvado y a cerrar puertas que más adelante precisas volver a abrir. Y todo sucede en segundos, en resoluciones impulsivas que luego se transforman en arrepentimientos extensos. Ese es el costo de no poseer dominio sobre tu respuesta. Pero aquí es donde todo comienza a transformarse si resuelves proceder distinto. Cuando comienzas a actuar con calma, incluso cuando algo te provoca, sucede algo poderoso. Poco a poco dejas de sentirte tan afectado, no porque estés aparentando, sino porque tu forma de proceder comienza a moldear lo que sientes. Tu conducta influye en tu mente tanto como tu mente influye en tu conducta. Es un camino en ambos sentidos y cuando lo comprendes puedes usarlo a tu favor en vez de ser víctima de él. Si te obligas a conservar la calma, aunque por dentro haya ruido, con el tiempo ese ruido pierde fuerza. Si resuelves conservar una postura firme aunque te sientas inseguro, comienzas a percibirte de otra manera. Si eliges responder con nitidez en vez de responder con impulso, la intensidad del inconveniente disminuye. No es algo místico, es práctica reiterada, es disciplina mental aplicada todos los días hasta que se transforma en parte de quién eres. Ahora vamos más profundo porque aquí está una verdad que muchos esquivan afrontar. Lo que te afecta hoy no siempre tiene que ver solo con lo que sucedió hoy. Muchas veces lo que sientes viene de mucho antes. Puede ser una herida que jamás cerraste, una necesidad constante de aprobación, un temor al rechazo o a no ser suficiente que llevas arrastrando desde hace años. Y cuando algo en el presente toca ese punto, la respuesta se multiplica. No aflige solo por lo que es, aflige por todo lo que representa para ti. Eso transforma completamente la manera en que debes observarlo, porque entonces el inconveniente no siempre es la circunstancia actual, sino lo que esa circunstancia despertó en ti. Y si no realizas esa distinción, vas a continuar respondiendo de forma exagerada a asuntos que en realidad solo están activando algo más profundo. Comprender esto te otorga poder porque te permite resolver dónde concentrar tu energía, si en lo superficial o en lo que realmente precisa ser trabajado en tu interior. Hay algo más que precisas comprender si deseas recuperar el dominio de tu existencia. Tu atención es una de las herramientas más poderosas que posees. No es solo observar algo, es nutrir eso con tu energía. Todo aquello a lo que le prestas atención crece, se robustece y ocupa más espacio en tu mente. Y eso aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Si te concentras en la crítica, la agrandas. Si reiteras una injusticia en tu mente, la haces más presente. Si revives una humillación, la conviertes en parte de tu identidad. Mientras realizas eso, estás dejando de nutrir lo que realmente importa. Estás descuidando tu capacidad de crear, de progresar, de edificar vínculos sanos, de existir con nitidez. Estás malgastando tu energía en algo que ya culminó o que jamás estuvo bajo tu dominio. Y ese es uno de los errores más costosos que una persona puede cometer, porque no solo pierdes tiempo, pierdes orientación. Ahora respóndete algo con total sinceridad. Cada vez que pierdes la calma, cada vez que alguien logra sacarte de tu centro, ¿quién se beneficia realmente? Porque hay personas que solo se sienten sólidas cuando logran provocarte. Hay situaciones que solo crecen cuando tú respondes. Y cada vez que contestas sin dominio, estás mostrando exactamente dónde pueden tocarte para desestabilizarte. Estás revelando tu punto vulnerable sin percatarte. No responder no es ser endeble, es todo lo opuesto. Es una muestra de dominio personal que muy pocos desarrollan. No dejarte afectar no es desvincularte del mundo, es dejar de ser gobernado por él. Es un tipo de poder que nadie puede otorgarte y nadie puede arrebatarte porque se edifica desde dentro. Y ese poder no surge de un día para otro, se forma en cada resolución, en cada instante donde eliges razonar antes de proceder. Todo se reduce a un instante que la mayoría ignora. Ese pequeño espacio entre lo que acontece y lo que realizas después. Ahí es donde se define todo. Ahí se edifica tu temperamento, tu disciplina, tu capacidad de conducir tu existencia. Si aprendes a gobernar ese espacio, comienzas a existir de verdad. Si no, seguirás respondiendo en automático, reiterando patrones y preguntándote por qué nada se transforma. Deseo que realices un ejercicio incómodo, pero necesario.
Piensa en alguien que conozcas o que hayas observado de cerca que posea una estabilidad que pocos comprenden. Una persona música que bajo presión no pierde el dominio, ni se inmoviliza, que frente a la crítica no se quiebra, ni responde con cólera, que cuando afronta inconvenientes no exagera ni los ignora, simplemente los observa, los comprende y procede. Si lo analizas con sinceridad, verás que esa persona no tuvo una existencia sencilla. De hecho, casi siempre es alguien que atravesó instantes duros, pero en algún punto tomó una resolución que la mayoría esquiva tomar. Dejó de permitir que lo externo dictara su mundo interior. Esa resolución, aunque aparenta ser simple, al escucharla es una de las más complicadas de sostener en la vida real. Es resolver que lo que sucede fuera de ti no posee permiso automático para gobernar lo que sucede dentro de ti. Y cuando comienzas a existir de esa manera, aunque al inicio te salga imperfecto, aunque solo lo consigas en ciertos instantes, algo comienza a transformarse. Se transforman tus vínculos, se transforma la manera en que las personas interactúan contigo porque ya no respondes como antes. Cuando dejas de ser predecible en tu respuesta, el entorno pierde dominio sobre ti. Cuando no nutres el conflicto pierde fuerza. Cuando alguien aguarda que respondas con enojo y tú contestas con calma, rompes el patrón. Cuando alguien procura provocarte y no lo consigue, pierde interés o transforma su estrategia. No siempre vas a transformar a los demás, eso sería una ilusión, pero sí dejas de participar en dinámicas que antes te desgastaban. Dejas de ser parte del inconveniente sin percatarte. Y eso, aunque no lo aparente al inicio, es una forma de poder que transforma tu existencia con el tiempo. Pero hay algo más profundo que la mayoría ignora. Los diálogos más relevantes no son los que sostienes con otros, son los que sostienes contigo mismo todos los días. Ese diálogo interior constante que jamás se detiene, esa voz que interpreta todo lo que te sucede, que resuelve qué significa cada circunstancia y que edifica el relato que crees sobre ti. Ese narrador interior puede impulsarte o puede destruirte lentamente si no lo ejercitas. No puedes silenciar esa voz, eso no es realista, pero sí puedes educarla, puedes cuestionarla cuando exagera, puedes frenarla cuando transforma algo pequeño en un desastre, puedes corregirla cuando toma como personal algo que no lo es, porque muchas personas existen con un diálogo interior descontrolado que transforma cualquier inconveniente en algo enorme, que toma cada error como una prueba de incapacidad y que revive relatos del pasado como si siguieran aconteciendo hoy. Y si no transformas esa voz, nada afuera será suficiente. Aquí hay una verdad que pocos admiten, pero que precisas escuchar sin filtros. La existencia no premia a quien más padece. No existe un sistema que te recompense por cuánto soportaste o cuánto te afligió algo. El mundo responde a otra cosa, responde a la nitidez con la que razonas, a la firmeza con la que resuelves y a la constancia con la que progresas, incluso cuando no tienes todo a favor. Y para realizar eso precisas energía, pero no cualquier energía, precisas energía bien dirigida, no todo amerita tu energía. Y comprender eso marca una distinción radical. No es frialdad, no es volverte distante, es madurez, porque la inmadurez responde a todo sin filtro, mientras que la madurez elige cuidadosamente dónde invertir su atención. Y esa elección reiterada día tras día es la que termina definiendo tu existencia, mucho más que la fortuna, mucho más que tus circunstancias, mucho más que lo que otros realizaron o dejaron de realizar contigo. Aunque no lo percibas con nitidez en este instante, estás edificando algo con tu existencia. Tal vez estás en una etapa confusa, tal vez sientes que no progresas como quisieras, pero cada resolución cuenta. Cada vez que eliges no engancharte con algo que no lo amerita, estás edificando. Cada vez que respondes desde la calma, en vez de desde la herida, estás progresando. Cada vez que resuelves liberar algo que te estaba consumiendo, estás recuperando poder. Porque al final todo se reduce a algo muy simple pero muy serio. Las llaves de tu mundo interior, quién ingresa, quién permanece, qué pensamientos se reiteran, qué emociones se instalan, eso siempre fue tuyo, aunque jamás te lo mostraron de esa manera. Y aunque hayas transcurrido años sin ejercer ese dominio, sigue siendo tuyo hoy. La distinción es si resuelves usarlo o seguir entregándolo sin percatarte. No precisas aguardar a que todo esté perfecto para comenzar. No precisas poseer nitidez total ni sentirte preparado. El instante es ahora en medio de lo que estás viviendo, con lo que posees y con lo que te falta. Porque la firmeza no surge cuando todo está bien. Se edifica justo aquí, cuando resuelves no dejarte arrastrar por lo que no te aporta nada. Se edifica cuando eliges razonar antes de responder, cuando eliges conservarte firme, aunque por dentro haya ruido.
Y con el tiempo vas a notar algo que no se puede aparentar. Tu manera de observar las cosas se transforma, tu manera de responder se transforma y como consecuencia tu existencia se transforma. No porque el mundo se haya vuelto más sencillo, sino porque tú te volviste más sólido, más nítido y más dueño de ti mismo. Y cuando se transforma la manera en que observas, se transforma todo lo que distingues. Si arribaste hasta aquí, deseo que realices algo más que escuchar. Escribe en los comentarios una frase de compromiso contigo mismo. Yo resuelvo qué amerita mi energía. Escríbelo y léelo en voz alta, porque lo que reiteras con intención comienza a permanecer en tu mente. Suscríbete al canal si deseas continuar ejercitando esta forma de razonar, porque aquí no vas a hallar pretextos, vas a hallar verdades que te obligan a progresar. Y comparte este video con alguien que sabes que precisa escuchar esto, porque a veces una sola idea en el instante correcto puede transformar el rumbo de una existencia.